ustedes, seguidores de Historia Viva TV. En esta ocasión voy a hablar de uno de los memoriales más importantes de finales del siglo XVII. Este fue escrito por don Pedro Bolívar y de la Redonda hacia el año de 1667. Lo tituló Memorial, Informe y Discurso Legal, Histórico y Político al Rey Nuestro Señor en tu Real Consejo de la Cámara de Indias. Y lo más importante es el subtítulo mismo del memorial. En favor de los españoles, lo subtituló don Pedro de Bolívar, que en ellas nacen, estudian y sirven para que sean preferidos en todas las provisiones eclesiásticas y seculares que para aquellas partes se hicieren. Como aparece en el subtítulo, el objetivo de don Pedro Bolívar y de la Redonda fue el de buscarle un lugar prelativo a los españoles nacidos en las Indias y afirmarlos teniendo como referente los peninsulares. ¿Qué se propone don Pedro Bolívar y de la Redonda? En primer lugar, sustentar que los criollos, es decir, los descendientes de españoles en las Indias, no habían sido plenamente favorecidos por la monarquía y que en cambio los peninsulares tenían un lugar prelativo en estas tierras. De manera que don Pedro de Bolívar y de la Redonda elabora un discurso, como él dice, legal, histórico y político para sustentar por qué los criollos debían ocupar ese lugar prelativo. Y bueno, comienza don Pedro de Bolívar sustentando que los criollos en las Indias debían ser recompensados, como lo planteamos en el capítulo anterior, recompensados por las hazañas y los logros que habían ejecutado en el siglo XVI, es decir, que tenían que ser recompensados por la conquista misma. Y don Pedro de Bolívar, en esta perspectiva, introduce un concepto que ha sido definitivo incluso en la historiografía contemporánea, de que la conquista fue fundamentalmente una empresa privada. Y con este concepto de empresa privada, don Pedro de Bolívar dice que la empresa de la conquista fue sufragada, fue costeada integralmente por la hueste. De manera que los resultados de la conquista fue ganar unos reinos para la monarquía, ¿sí?, que habían sido obtenidos por unas huestes que habían puesto los hombres, ¿sí?, los bienes y los capitales para esta empresa, y que la monarquía, por el contrario, no recompensó plenamente a estos hombres. Y en este sentido, don Pedro de Bolívar argumenta que la única y mejor manera de compensación es que los criollos ocupasen las magistraturas o, en palabras contemporáneas, que tuviesen un acceso amplio, fluido e importante en la estructura burocrática. ¿Por qué tanto afán para que los criollos ocuparan estas posiciones? Sencillamente porque las magistraturas, para utilizar el lenguaje de la época, eran las únicas que podían ofrecerle un capital cultural, eran las únicas que podían ofrecerles el honor, ¿sí?, a estas élites. Y recordemos que el honor fue uno de los capitales, para utilizar el lenguaje de Bourdieu, uno de los capitales más significativos y más buscados en estas sociedades de antiguo régimen. El honor era la manera en que los criollos podían autoafirmarse con respecto a los demás grupos que integraban ya estas sociedades coloniales, ¿no? Autoafirmarse frente a la población mestiza, autoafirmarse frente a la población indígena, autoafirmarse frente a la población esclavizada, es decir,
el honor era todo aquello que les permitía a ellos ubicarse en la cúspide de estas sociedades hispanoamericanas del siglo XVII. Bueno, y los argumentos que desplegó don Pedro de Bolívar y de la Redonda fueron los siguientes. En primer lugar, sustentó que los criollos eran los llamados a continuar con los procesos de evangelización. Los criollos tenían unas ventajas que el clero peninsular no tenía, porque el clero criollo podía manejar las lenguas indígenas y podía adelantar la evangelización en lenguas nativas, algo que según don Pedro de Bolívar no tenían los clérigos peninsulares. Y desde esta perspectiva se fue configurando algo muy, pero muy importante, y fue el criollismo eclesiástico. El criollismo eclesiástico fue uno de los fenómenos políticos más sobresalientes del siglo XVII. Los religiosos desarrollaron esa noción importante del criollo, del peninsular, y desarrollaron una noción de extranjero y pelearon con muchísimo ahínco sus pretensiones, ¿no? Y los religiosos criollos fueron tan determinantes, tan activos y tan militantes, que la corona sencillamente se vio en aprietos y promovió algo que se conoció como la alternativa, en el sentido de que el clero criollo pues reclamaba, ¿no?, ocupar los beneficios eclesiásticos, ¿no?, y tenía pues un gran celo para que no lo ocuparan los peninsulares. Y claro, la corona, en vista de este activismo religioso, promueve la alternativa, que consistió básicamente en que los puestos se repartirían alternativamente entre criollos y peninsulares. Y con esta medida logró apaciguar los ánimos de este clero militante. De manera que en el siglo XVII nace este criollismo eclesiástico, que fue muy importante en la historia, no solamente del nuevo reino de Granada, sino la historia en términos generales de las Indias, de la América española. Bueno, el otro argumento muy pero muy importante de don Pedro Bolívar y de la Redonda fue el de que los peninsulares eran mucho más proclives a la corrupción. Hay en este memorial de don Pedro casi que todo un tratado, ¿no?, de cómo los criollos entienden la corrupción. Y plantea que los peninsulares llegaban a las Indias cargados de deudas y con muy malos sueldos, y que en consecuencia pues tenían que buscar la manera de hacer dinero, y ese dinero pues lo hacían aprovechándose de sus cargos, aprovechándose del ejercicio de las magistraturas, de manera que don Pedro de Bolívar le está planteando a la corona que la corrupción como fenómeno generalizado de las Indias solo puede ser corregida, solo puede ser disminuida o acabada si pone a los criollos en las magistraturas más y más importantes. El otro argumento importantísimo de don Pedro de Bolívar fue el de que los criollos tenían una deuda con sus antepasados y tenían que hacerle honor a una memoria. Y claro, en las sociedades hispanoamericanas del siglo XVII, pues la monumentalidad no era pues la gran expresión, ¿no? Pero para los criollos la ciudad misma era el monumento de las hazañas del siglo XVII, ¿no? De manera que don Pedro nos está planteando
que la ciudad misma, ¿no?, operaba como un símbolo que le recordaba a estas élites del 17 que tenían pues un compromiso con unos antepasados, que tenían que honrar la memoria de los antepasados, y la manera de honrarla era precisamente actuando en favor del rey, ¿sí?, en favor de las Indias y en favor de lo más preciado que tenía la monarquía, que eran precisamente unos reinos allende del Atlántico.